verso 3. Pero antes de que lo lea, Hebreos capítulo 11, verso 3, quiero que podamos hablar hoy, a ver si puedo, el Espíritu Santo me permite trasladarle lo que le quiero trasladar, y es que yo quiero hablar hoy de una palabra que está en la Biblia, una palabra hebrea bien importante, ¿sí? Que es la palabra dabar, ¿sí? Cuando nosotros meditamos en la profundidad de la palabra dabar, a veces nosotros no logramos entender qué es lo que la Biblia dice cuando nos habla sobre la palabra de Dios. Ahora vamos a Hebreos para ir entendiendo un poco, para hacer la introducción. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado, dice la versión Las Américas, otra vez. Por la fe, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Repita conmigo, palabra. Es necesario entonces que nosotros podamos meditar un poco, hermano, qué es lo que la palabra está diciendo cuando dice por la palabra de Dios. Mire, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahora entendamos esto, pues entendamos este parámetro de Hebreos 11:3, que recuérdese que Hebreos 11:3 nos habla sobre la fe. Sin embargo, hay algo bien importante poder entender. Dice, de modo que lo que se ve, o sea, todo lo que usted ve, los árboles, todo lo que usted ve, el sol, todo lo que usted ve, las estrellas, todo lo que usted ve, los lagos, todo lo que usted ve, las montañas, todo fue creado. Dice, mire, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, todo lo que hoy vemos no existía. Y todo lo que hoy vemos no fue hecho de cosas que alguien vio, que Dios vio y dijo, voy a copiar esto que me llamó la atención, lo voy a poner acá. Voy a, esta cosa que tiene hojas y que es verde, voy a copiarlo y lo voy a colocar acá. Sino dice la palabra de Dios que fue hecho de cosas, mire, no fue hecho de cosas visibles, ¿sí? Sino fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos acá, hay muchos factores que a veces van a impedir, hermano, que nosotros podamos entender, y eso es algo lo que yo quiero llevarlo hoy, que podamos entender que esa palabra dabar en la Biblia tiene una profundidad bien fuerte, ¿sí? Y que nosotros a veces no meditamos en ella. Génesis capítulo 1, por favor, y verso 2 en adelante. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 3. Y dijo Dios. Ahora acá es donde debemos de entender entonces que la palabra dabar tiene una capacidad creativa. Repita conmigo, creativa. Y nosotros tenemos la capacidad de operar y de funcionar como Dios opera y como Dios funciona. Entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos tenemos que dar cuenta de que nosotros operamos como opera Dios, ¿sí? La Biblia dice que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios declaró la palabra y dijo, y sea la luz, y la luz fue hecha. De modo que cuando vemos nosotros tenemos que profundizar un poco más en la palabra. Entonces, mire, pues nuestras palabras son muy importantes para Dios. Nuestras palabras son muy importantes para Dios. Nosotros tenemos que entender que lo que hablamos puede materializarse o puede alcanzarse de una manera de repente incorrecta. Para eso quiero que veamos algunas de las palabras que en griego y en hebreo tienen un significado bien importante. Entonces vamos a hablar primeramente del rema paneros, porque a veces yo he hablado de eso y no lo explicamos mucho, ¿sí? Un rema paneros, cuando lo vamos a ver en el Strong, luego te doy los números del Strong porque quiero ir rápido, ¿sí? Entonces, un rema paneros es una palabra mala. Repita conmigo, palabra mala. Es una palabra perversa. Es una palabra malvada, ¿sí? Es una palabra incorrecta. Entonces, un rema paneros es cuando hablamos una mala palabra, cuando hablamos una palabra que lleva maldad. Mire lo que dice Mateo 5:11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mire, entonces cuando nos atacan toda clase de mal, entonces ese es un rema paneros. Entonces, ojo, porque
fíjese que los malvados pueden hablar en contra de nosotros una palabra mala, pero nosotros también podemos hablar una palabra mala. Entonces vemos que un rema paneros es una palabra maligna, es algo malo, es algo perverso, es algo pestilente, es algo que no es correcto. Y la Biblia nos enseña, Jesús habla en Mateo 5:11, habla de la palabra del rema panero, ¿sí? De una palabra mala que hablen en contra de nosotros. Ahora, ¿cuántos cristianos, hermano, hablan o hablamos mal muchas veces? Mire, yo le digo a la gente, le digo a aquellos, y lo vuelvo a repetir, le digo a aquellos que tienen una boca profética, que tienen un llamado profético, que Dios les da palabra profética, le digo, tengan cuidado lo que hablan, porque su boca tiene poder. Tenga cuidado lo que declara, porque su boca tiene poder. Tenga cuidado cómo habla, porque lo van a escuchar en los ambientes espirituales y vamos a de repente a empezar a ver que pasan las cosas malas, porque nosotros mismos las estamos declarando. Tenga cuidado cómo se expresa delante de las personas, porque la gente los está observando, hermano. Nos están observando. Tengamos cuidado cómo hablamos delante de nuestros hijos, delante de nuestros hermanos, porque la gente nos va a identificar. Ahora, bíblicamente no es correcto que hablemos palabras malas. Miren aquí está la Biblia, no, yo estoy hablando acá lo que la palabra habla, ¿sí? Entonces, cuando abrimos la boca, hermano, tengamos mucho cuidado qué es lo que hablamos. Ahora, hay otra palabra también en griego que es el rema argos, ¿sí? El rema argos, mire lo que significa, mire, dice de una persona, mire, es una palabra ociosa. Se lo voy a resumir acá, ¿sí? Es una palabra vana, es una palabra inútil, es una palabra descuidada, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros ahora Mateo capítulo 36, Mateo capítulo 36, Jesús nuevamente dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Póngale mucha atención. Toda palabra mala, toda palabra inútil, toda palabra que no es correcta, vamos a tener que dar cuentas nosotros delante de Dios. Se lo voy a explicar de una manera tal vez más práctica, hermano. Todos vamos a dar cuenta un día delante de Dios. Imagínese que un día Dios nos llame y me diga, Pablo, quiero que te sientes acá porque hoy te toca ser juzgado, y empiece a decir, ¿por qué hablaste mal en contra de tu hermano en tal fecha? Imagínese que Dios me pregunte eso, me diga por qué. ¿Qué le voy a decir yo? Imagínese que Dios me diga, te vi en el día tal del mes de agosto del año 2021, estuviste maldiciendo o estuviste diciendo que eras alguien que no podía salir adelante, que eras alguien que yo no estaba contigo. No sé si me explico. Toda palabra ociosa, toda palabra inútil, toda palabra torpe. Yo no sé cuántos alguna vez, y yo creo que todos, yo que aquí nadie se sienta, lo dice por mí, no, todos en algún momento hablamos torpezas. Todos en algún momento hablamos cosas que no son correctas. Todos en algún momento hablamos o criticamos o decimos algo de alguien o de nosotros mismos que no es correcto. Entonces, toda palabra vana, toda palabra ociosa, toda palabra inútil, toda palabra descuidada tiene que ver con un rema argos. Nosotros somos personas, hermano, que emitimos. Miren, nuestra boca emite palabras y las palabras tienen poder. Tenga cuidado cómo usted trata a sus hijos, por ejemplo. Tenga cuidado. Hablamos con una persona, nos contaba un testimonio muy bueno, una anécdota, no sé cómo llamarle, algo muy triste, pues, de una persona que en el colegio donde atienden niños llamaron a la mamá porque el niño estaba enfermo, y cuando llegó la mamá, yo creo que cualquier mamá que ama a un hijo, lo primero que hace cuando lo llaman es llegar preocupado, ¿cómo te sientes? Y la persona nos estaba contando que lo que hizo la mamá fue entrar y empezar casi que a declarar palabras ociosas, a declarar remas argos en contra de su hijo. Sí, que por tu culpa tengo una vida desgraciada, que solo enfermo vivís, ¿me explico? Y uno lo oye y uno puede pensar que eso no es real. Le cuento que me recuerdo que hace muchos años estaba yo en una tienda Claro, y cuando salí una mujer le estaba pegando a un niño y le decía cosas. Mire, yo lo escuché y me dieron ganas de meterme a pegarle yo a la mujer, ¿sí? Porque trataba al niño de patojo, hijo de tan, y era su hijo, ¿sí? Y le pegaba con un odio, con un rencor. Entonces, las palabras tienen poder. Tenga cuidado, porque lo que declaramos muchas veces en la gente nos puede regresar a nosotros. Recuérdese que Jesucristo lo enseñó,
que la maldición no se activa si nosotros declaramos bendición, pero si declaramos maldición también, las maldiciones se activan. Por eso es que a veces el enemigo tiene el derecho legal de llegar con nosotros y de que se active alguna palabra que lanzaron porque nosotros abrimos la puerta a la maldición. Se lo pongo de una manera más práctica. Lo insultan. Usted es un tal por cual y usted se pone de tú a tú con la gente. Y usted también, hermano, ahí se activa la maldición que le están lanzando. Ahí se activan las palabras malas que le están declarando porque nosotros abrimos la puerta a que se activara. Pero cuando la gente, Jesús decía, no paguen mal por bien, no es mal por mal, sino paguemos bien por mal. Y de repente no tiene sentido que alguien nos trate mal y nosotros lo tratemos bien. Pero será la manera de demostrar realmente quiénes somos nosotros delante de Dios o quiénes somos nosotros verdaderamente en nuestra vida espiritual. Entonces, las palabras tienen mucha importancia. Entonces, ahora cuando hablamos, la siguiente palabra que tocaría es la palabra dabar, y esa palabra tiene características. Fíjese que cuando hablamos intrínsecamente en Dios, su capacidad es creativa. Dios es un Dios creativo. Imagínense, tan creativo es Dios que aún los médicos en este momento, todavía ahora los médicos no entienden cómo los humanos, cómo se forma el humano, de dónde surgió el humano, de dónde, cómo se forman los órganos dentro del cuerpo, cómo la vida se abre camino. Mire, todavía los médicos no pueden responder muchas cosas, ¿sí? Hay teorías evolucionistas, pero todavía los médicos no logran entender a cabalidad cómo es que verdaderamente el cuerpo humano se forma, ¿sí? Porque es un misterio y hay un nivel de sabiduría en Dios de ver cómo el humano crece. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, hay varias palabras. Mire, hay varias palabras en la Biblia, ¿sí? Y como yo quiero ir avanzando, mejor no se las voy a dar hoy. Vamos a hablarlo después, más despacio esto, ¿sí? Pero en la concordancia nosotros podemos ver una serie de palabras, pero luego llegamos a la palabra dabar, y la palabra dabar nos representa la creatividad de Dios, el poder de Dios. Y nosotros como personas, como cristianos, hermano, fuimos llamados a poder entender cómo es que funciona esta palabra. Lo voy a llevar a Isaías para que pueda entender un poco más, para que podamos entender en dónde está nuestra falla en este momento cuando nosotros hablamos. Mire pues, Isaías 55:10. Isaías 55:10. Isaías 55:10 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra. Mire pues, así será mi palabra. Y esa palabra que está, esa frase que está ahí, palabra, es dabar en hebreo, ¿sí? Así será mi palabra, mire, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a entender ahora, si entendamos un poco, pues hagamos un poquito más de profundidad, porque tengo acá, necesito avanzar. Pero mire pues, entonces, ¿qué significa el dabar? El dabar es el poder creativo de Dios. Pero el dabar no funciona en nosotros. La palabra de Dios no funciona en nosotros cuando nosotros no logramos entender quién es el que está dando la palabra. No sé si me explico. Entonces, por eso Isaías dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra. Ahora, mire pues, cuando Dios nos da una palabra, ¿usted quién cree que está hablando? Hablemos de un profeta, ahorita hablemos pasémonos a este tiempo. Cuando Dios le da una palabra a un profeta, ¿usted quién cree que le está dando la palabra? ¿Se la está dando el hermano Marito? ¿Se la está dando la hermana Mayarí? ¿O se la está dando Dios? Fíjese que cuando Dios nos habla, hay directrices bien claras. A veces nosotros entendemos que es Dios el que nos está hablando, que tal vez Dios está usando un vaso, y a veces Dios usa vasos, hermano, que a uno no muy le gustan. Fíjese que yo me recuerdo que hace muchos años, en uno de los ministerios que Dios nos permitió fundar, había un hermano bien raro, ¿sí?
Aquellos hermanos que usted dice es hermanos raros, ¿sí? No le hablaba a nadie, se iba a poner a una esquina. Bien raro el hermanito. Por ahí estará, a saber dónde andará el hermano Sergio, se llamaba, ¿sí? No se me olvida. Él era bien raro, pero Dios lo usaba. Y entonces a veces se acercaba con uno y le iba a dar una palabra a uno, ¿sí? Una palabra así, raro. Y como era raro, ¿verdad? Entonces a veces uno lo miraba así también como que fuera bicho raro, porque decía uno, ¿será que es de Dios o será que se está inventando? Y llegaba y le decía a uno algo. Por ejemplo, le decía, mira, hoy en la mañana no querías venir a la iglesia. Pero así era, hasta se quedaba callado y uno decía, ¿será que este está bromeando? ¿Será que hoy en la mañana no querías venir a la iglesia? Y te levantaste y entonces dijiste, voy a ir solo porque si no me van a estar llamando. ¿Sabes qué? Eso me dijo el Señor hoy. Y me dijo el Señor que te diga esto. Yo lo usaba el Señor. Y a veces uno decía, este cuate le atinó, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo esto? Porque uno a veces juzga al vaso, pero uno tiene que entender que la palabra de Dios es verdadera. Entonces, cuando Dios dice, la palabra que sale de mi boca, no está hablando, miren, no está hablando de algo motivacional. Está hablando de entender que Él es el que está hablando y que Él tiene la capacidad creativa de que nosotros alcancemos lo que Él ha declarado. El problema es que yo empiezo a procesar y a decir, hombre, eso no se va a poder hacer. No, ahora vámonos a San Juan, a Juan capítulo 1:1, que este es un pasaje bien interesante porque dice, en el principio existía el verbo, y ese tiene que ver con el dabar, porque recuérdense que el verbo es el que lleva la acción, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nosotros tenemos que entender que ese verbo, esa acción, es el poder que nosotros tenemos que entender que opera en nosotros. Cuando Dios da una palabra, Dios no está diciendo que empieces a procesar cómo le va a hacer. Dios te está diciendo, yo, el Señor, soy el que estoy dando la orden. Se recuerda que lo hemos hablado nosotros con Pedro. Y yo la otra vez hablamos y le dije, Pedro le dijo al maestro, si eres tú, manda a que yo camine sobre el agua. ¿Y qué es lo que Pedro le estaba diciendo? Ahora en otra proyección. En esa proyección Pedro le estaba diciendo, si eres tú, la palabra que sale de tu boca tiene que ejecutar poder en mí para que yo pueda caminar sobre el agua. Y entonces, ¿qué le dice el maestro? Le dice, yo soy. Y entonces Pedro comienza a caminar sobre el agua a través de la palabra que salió de la boca de Jesús. Ahora, pero esa palabra es una palabra para entender como lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, yo soy Dios, yo soy el creativo. Y la orden que te doy, tú la ejecutas caminando por fe, porque tienes que entender quién soy yo. No sé si me explico. Ejemplo, es como que ahorita a alguien le dejan un cheque, por ejemplo, y el cheque tiene por lo general los cheques llevan el nombre de la persona que fue emitido en la institución, pero hablemos ahorita de un cheque personal, de una persona. Usted va a ver el cheque y el cheque dice el nombre de alguien ahí. Hagamos de caso que dice Juan Pérez, se lo giró. Usted va al banco y usted va a entregar ese cheque para que se lo paguen, pero usted sabe que se lo entregó Juan Pérez, ¿sí? Y a causa de que Juan Pérez, mire, ya estoy botando mi semilla de mostaza. Yo creo que la boté ustedes. A causa que Juan Pérez, el cheque dice Juan Pérez, usted llega con aquella seguridad que se lo van a pagar, ¿sí? Cualquier cosa usted vuelve a llamar al que emitió el cheque. Pero ¿a qué le quiero decir? Usted va con la seguridad, hablemos de que salen confiables, de que le van a pagar ese cheque. Usted no ve el dinero metido dentro del cheque, no sé si me explico. Usted no dice, a este cheque dice 1000 quetzales, pero aquí yo no miro los 1000 quetzales aquí pegados. Usted sabe que ahí están. Usted sabe que se los van a pagar. Entonces la palabra, el dabar en la vida del cristiano es esa palabra creativa de entender que Dios es el poder, que esa palabra es Dios y que Dios declaró algo sobre usted y que Dios lo va a cumplir. Entonces, hermano, en este tiempo, ¿sabe qué es lo que está pasando? Este es el tiempo en que la gente, hermano, está dejando de confiar en Dios. En que la gente no está creyendo que la palabra que Dios declaró sobre tu vida se va a cumplir. Yo me asombro mucho, hermano, porque sí hay mucha gente que le cree a Dios verdaderamente, ¿sí?
y que no duda lo que Dios le está hablando, y que cuando Dios le habla, hermano, que le crea a Dios de tal manera que usted ve que se cumplen en su vida las cosas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces hemos dudado cuando Dios nos da una palabra? ¿Cuántas veces uno duda cuando Dios le da una palabra? Dice el Señor que viene un tiempo de tu bendición. Dios, ¿y cómo lo va a hacer el Señor si supiera las deudas que tengo? Imagínense, esa es la mente de la gente. Dice el Señor que Él te va a sacar y va a hacer que tu empresa produzca. Dios, el pastor que no sabe los camotes, dicen aquí en Guate, ¿sí?, que tengo ahorita yo con mi empresa. Entonces, ojo, usted está pensando en el pastor, usted no está pensando, esa palabra me la está dando Dios, ¿me explico? Dice Jeremías, mire, Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, mire, Dios le empieza a hablar a Jeremías, Dios le habla a Jeremías, y ahí está la promesa. Mire, Dios, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Aquí es donde algunos se van y se pierden un poquito con la teoría o con la doctrina, no sé cómo llamarle, de la predestinación, ¿sí? Entonces dice, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces ahora Jeremías contesta. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar. Esa es dabar, ¿sí?, porque soy joven. Entonces, esa palabra ahí que Jeremías dice no sé hablar, no está hablando que no sabe hablar como nosotros hablamos. No sé si me explico. Sino Jeremías le está diciendo al Señor, Padre, yo no te conozco todavía lo suficiente como para poder entender tu palabra, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros, y mire, y pone una excusa, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque él dice, porque soy joven, dice. Y el 7, pero el Señor le dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros muchas veces pensamos que lo que vamos a hablar es por nuestra propia cuenta. Hermano, usted cuando usted se toma de la mano de Dios, usted empieza a declarar en el nombre de Dios, usted empieza a declarar en el nombre de Jesús, y usted va a empezar a ver lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Yo le voy a decir una cosa, yo sé que muchos de los que están acá posiblemente han visto milagros en su vida cuando han declarado el nombre de Jesús en su vida. Yo sé que muchos a lo mejor cuando han visto, bueno, hablemos ahorita de cosas gruesas. ¿Quiénes han visto liberaciones de demonios verdaderamente? Así, literales. La mayoría, y si no algunos, y si los que no han visto ya los van a ver un día de estos. Pero mire, ¿qué pasa cuando un demonio, cuando hay una manifestación diabólica de un demonio está metido dentro de una persona a causa de algún pecado, de algo? Y uno menciona en el nombre de Jesús, fuera. Mire, es increíble ver cómo los demonios no soportan oír el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso cantamos estos cánticos, ¿verdad? El nombre de Jesús es poder. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que llevamos años cantando esos cantos, pero no los creemos. Dice, el nombre de Jesús, victoria es. Y algunos hasta dicen, ay hermano, esos cantos ya me aburrieron, dicen algunos. Pero no los creemos, no sé si me explico. El problema es que no creemos lo que Dios está hablando a nuestra vida. No creemos que hay poder en el Señor. Entonces en el 8 dice, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, ¿sí? Entonces Dios ha puesto sus palabras. Póngale atención, las palabras no significan palabras sin sentido. Está hablando de que usted tiene la capacidad que lo que declara, mire esto, lo que declara se procesa en su boca, pero en su espíritu Dios lo va a respaldar para que usted pueda ver lo que Dios está haciendo con usted. Entonces, hermano, hablemos a todos aquellos que están necesitando de un milagro. Mire, fíjese que todos, de alguna manera la gente, todos necesitamos un milagro, ¿sí? De alguna manera. Algunos algún milagro de sanidad, algunos algún milagro de fortaleza, algunos algún milagro de paz, algunos algún milagro, no sé, bueno, hablemos desde lo más, un milagro financiero, algunos un milagro sobrenatural para que se den las cosas. Hermano, todos necesitamos un milagro, pero usted tiene que entender que Dios le dio el poder de declarar una palabra. Declare la palabra. Por eso debemos de entender nosotros que Jesús se maravilló de muchas maneras. Fíjese,
dice la palabra que cuando Jesús vio a aquel centurión romano, ¿se recuerda? Y el centurión romano le dijo: mira, maestro, mi criado está enfermo, está grave. Y entonces Jesús le dijo: claro, ven, vamos a tu... No, pero yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero solo di la palabra, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que este hombre, Jesús dice que se maravilló. Pero fíjese que no solo se maravilló porque dijo: wow, este cuate sí sabe de autoridad, sino que este hombre dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Ahora la cosa aquí es lo siguiente: ¿por qué? ¿Qué vio? ¿Qué entendió? Es la premisa. ¿Qué entendió este centurión? Mire, este centurión entendió quién era Jesús. Ahora, ojo pues, hermano, pero era obvio que entendía, por eso le fue a decir que orara. No, váyase más profundo. No lo vea tan literal o no lo vea así tan fácil de entender, tan simple. Este hombre entendió quién era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Lo reconoció, entendió que había un poder en él. Yo le pregunto a usted, nosotros creemos verdaderamente identificamos a Jesús en nuestra vida. Yo le voy a decir una cosa, hermano. En este tiempo yo creo que la iglesia de Cristo tiene muy poca relación con Dios. Mire, cantamos, mire cómo estamos acá, nos damos duros, unos cantan, unos llevan más ruido, más bocinas, pero la pregunta es: ¿cuántos estamos reconociendo al Maestro verdaderamente en nuestra vida? ¿Cuántos verdaderamente, mire, no le estamos dando clavos? Mire, aquí está el siervo Nicky, aquí está Nicky, lo conozco desde que éramos niños, ¿sí? En la iglesia donde crecimos. Y yo le voy a decir una cosa: hay quienes vivimos embates de la vida, a Nicky le han pasado cosas bien tremendas, pero aquí está el hombre, ¿bien? Aquí está sirviendo. Yo le podría decir, podría estar, no sé, perdido si quiere. Podría estar diciendo: no, Dios no existe, Dios no. Pero ¿sabe qué? A causa de una palabra, sin duda alguna, él está acá. Y te lo hablo, Nicky, con amor, y te lo hablo con fe porque es un ejemplo, ¿sí? Pero hay gente, hermano, hay gente que con una cosita se va y se va al mundo mejor. Hay gente con una cosita y ya está molesto, ya está enojado con Dios, ya no quiere saber nada de Dios. Hay gente que con una cosa o con un problema mejor se aleja de Dios y empieza: Dios no existe, Dios no es real, porque si Dios existiera no me hubiera pasado eso. Hermano, pero el que conoce a Jesús, el que llega a entender quién es Jesús, igual que este centurión, entonces dice: solo di la palabra y mi siervo, ¿qué? Sanará. Y dice la Biblia, y Jesús se maravilló. Digo: wow, no he encontrado tanta fe. Pero no era solamente la fe. Este hombre reconoció a Jesús. Y yo creo que este es el tiempo en el que tenemos que orar para reconocer a Jesús. Nosotros tenemos que reconocer en la palabra. ¿Quién le dio la palabra, hermano? Hermano, yo veo acá mucha gente que el Dios le ha dado palabra. Vemos gente que tuvimos el evento la semana pasada y fue precioso. Dios le dio palabra a varias personas. Hermano, reciba esa palabra. No piense que se la dio el profeta tal, se la dio el profeta N, se la dio Dios. Y la palabra que Dios declaró sobre usted se va a cumplir. Entonces crea que la palabra la dio Dios, y esa palabra se va a cumplir, aunque ahora no vea nada de lo que yo creo o lo que Dios me dijo, pero yo creo que se va a cumplir. Declare la palabra, hable la palabra constantemente en su vida, manténgase constantemente declarando palabra. Mire, el enemigo es capaz de querer que nuestra boca hable lo que no es correcto. Mire, Primera de Samuel 3:1. Primera de Samuel 3:1 dice: Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor, mire, aquí me voy a detener porque yo he enseñado esto y lo enseño y lo remarco y le hablo a la gente, y a veces voy a iglesias grandes donde la gente sirve y donde la gente presenta sus credenciales de servicio, 3, 10, 20 años de servicio. Pero mire esto, pero aquí hay otra profundidad para entender. Dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, etc. O sea, todos podemos servir al Señor. Todos podemos servir. Yo le digo y lo repetiré: el servicio no santifica a nadie. El servicio no hace crecer a nadie. No sé si me explico. Usted puede servir, ser un buen ujier, ser un buen servidor, ser alguien que va a atender, ser alguien que de repente lo mandan a, yo no sé, si quiere hacer líder de grupo, líder de célula, lo mandan a pastorear una obra. Pero mire lo que dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra, y esa palabra que está ahí es dabar otra vez, ¿sí? La palabra del Señor
escaseaba en aquellos días. O sea, el problema era que no había palabra. Entonces en el primer nivel nosotros enseñamos y decimos no había palabra. Entonces uno dice, a lo mejor no predicaba la palabra el sacerdote. No está hablando de eso. En otro nivel es, la gente no conocía a Dios. No se les había revelado Dios. Y cuando Dios no se te revela, tú no le vas a creer a nada de lo que te digan que dice Dios, porque no se te revela Dios. Pero cuando se te revela Dios a tu vida, tú vas a decir, Dios lo puede hacer. Es por eso, hermano, que mucha gente que logra que se le revela al Señor jamás voltea a ver atrás. Y aquel cántico viejo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo, pero usted no va a volver atrás porque a usted se le reveló Cristo. Si a usted no se le revela a Cristo, usted mañana, aquí está ahorita llorando y no dice, ala, qué presencia el hermano, qué lindo, como está, y mañana se está echando los tragos allá en la esquina de su casa, porque a usted no se le reveló Cristo. Es que, hermano, he intentado dejar el cigarro. Mire, le digo esto porque yo he conocido gente que no puede dejar el cigarro, pero cuando se les revela Cristo, de la noche a la mañana dejan el cigarro que fumaron por 20 años. No me puede, por eso yo le digo a la gente, cuando Cristo se te revela, hermano, usted deja de decir malas palabras de la noche a la mañana. Usted deja de tomar de la noche a la mañana. Es que lleva ya 15 años de beber, hermano, no puede dejar. Mire, sí, no puede porque no ha conocido a Cristo. Cuando conoce a Cristo, usted va a poder dejar todo aquello que era difícil, porque no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos dejar nada posiblemente. Entonces, mire, dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Voy a continuar, dice, o sea, no había palabra, no había esa relación, no se entendía que Dios tenía poder. 3:7, 1 Samuel 3:7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra, otra vez dabar del Señor. O sea que a Samuel no se le había revelado la palabra. Ahorita va a entender esto porque a veces uno no capta bien esto, ¿sí? ¿Verdad? Samuel 3:9, ahora el 9. Y le dijo Samuel, ve y acuéstate. Y él te llama, dirás, habla. Mire, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces, cuando él te hable, dile, cuando él te llame, habla, le dijo Elí, ¿se recuerda? Ve, acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, que tu siervo escucha, dice la Reina Valera. Habla, pero ¿qué está diciendo Dios? O sea, habla. ¿Qué significa eso? Lo que le estaba diciendo Samuel, tienes que entender que a partir de ahora te estoy revelando. Quiero que entiendas que mi palabra, si yo la digo, se cumple. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Samuel, se le está revelando. Samuel dice que la palabra de Dios no se le había revelado el Señor. Él no conocía a Dios, él lo que conocía era el servicio, conocía la liturgia, lo que hacemos muchas veces muchos de nosotros. Conocemos que hay que congregarse, que hay que llegar a la iglesia, que hay que aplaudir, que tal vez prepara unas ofrenditas. Algunos preparan ofrenditas así, hay que esto de ofrenda, por lo menos llevo esto. No preparas ofrenda y dices, Señor, esta va a ser mi ofrenda de esta semana, la voy a preparar, quiero que esta ofrenda sea de bendición. Poca gente lo hace, sí. Y conozco muchos que son dadores, pero mire, cuando yo le digo esto, no quiero que se sienta mal. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted preparó su ofrenda? Oiga lo que le voy a decir. La preparó en casa, no la preparó, hijo de la gran, ¿dónde tenía el billete de A100 y dónde tenía el de A5? ¿Verdad? No. ¿Cuándo fue la última vez que usted preparó su ofrenda y dijo, Señor, esta va a ser mi ofrenda mañana, bendícela? Háblele a la ofrenda. Hay gente que malinterpreta esto y hay gente que puede después decir, ese hermano está chanfleado. No, hombre, háblele, Padre, esta es mi ofrenda, Señor. En el nombre de Jesús te pido que dé frutos. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que vea la bendición que necesitamos en casa. Esta es mi ofrenda. ¿Cuándo fue la última vez? Porque no se nos revela el Señor, y cuando no se nos revela, la palabra no toma vida en nosotros. Mire, hasta hay libros de la ley de la atracción. ¿Cuántos han leído el libro de la ley de la atracción? Que si usted le habla a algo por 7 días, ya se me olvidó a mí, ya lo leí como varias veces, se me olvidó ya.
usted va a empezar a atraer, por eso es la ley de la atracción, las cosas que usted declara. ¿Va? Yo le voy a decir, eso es fe de una manera más científica, si usted quiere ver. Porque la fe, hermano, la fe verdaderamente, hermano, cobra vida cuando la gente logra entender que es Dios el que está hablando. Mire, si logramos entender que es Dios el que nos habla y no el pastor, que es Dios el que nos habla y no sé, el amigo, que es Dios el que nos habla y no un libro, no la Biblia, es la palabra de Dios y la Biblia no es un libro, solo un libro aburrido. Cuando logramos entender, usted va a poder avanzar hacia donde Dios verdaderamente quiere que vaya. Mire, hay profetas, aquí hay varios profetas. Y hay profetas que a veces dan palabra de Dios y al rato ya están asustados por lo que está pasando. Hermano, si Dios está hablando, yo tengo que seguir caminando y yo tengo que entender que Dios está con nosotros. Yo tengo que entender que Dios está cumpliendo y que Dios algo va a hacer. Pero no podemos entrar en ese temor. ¿Sabe por qué? Porque entonces no conocemos a Dios, hermano. No lo conocemos. Mire, quiero seguir avanzando. Mire, 1 Samuel el 3:10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla. Es dabar esa palabra, que tu siervo escucha. Entonces el dabar, hermano, es más que oír su voz, es más que experimentar no sé, un toque. El dabar es entendimiento. Repita conmigo: entendimiento. Es entendimiento. Es entendimiento de saber quién es el que está hablando. Mire, Mateo 21:19. Mateo 21:19. Al ver una higuera junto al camino, está hablando de Jesús, se acercó ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó. Y le dijo, repita conmigo, y le dijo, está hablando de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, hermano, tenemos que entender realmente que nosotros muchas veces estamos mal. Ahora, mire, pues voy a ir concluyendo y aquí con este sé que me va a entender, porque tal vez uno dice: no le entiendo al pastor, hombre, ¿qué es eso del dabar? Entonces, ¿qué tengo que declarar? Ahora aquí con esto lo tiene que entender. Números capítulo 28. Aquí es donde vamos a entender nosotros qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, o cómo quiere Dios que operemos como cristianos. Sería la situación. Mire pues, Números 28. Mire pues, en Números 28 vamos a entender nosotros. Tenga cuidado si usted es enojado. Tenga cuidado si usted a lo mejor su carácter lo está afectando y es la manera como lo está deteniendo. Ahora mire, Números 28. Habla Dios: toma la vara y reúne a la congregación. Bueno, mire pues, dice la Biblia que no se encontró hombre más manso y humilde que Moisés. Después solo habla Jesús y dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero no se encontró más manso y humilde. O sea, Moisés tenía un nivel de mansedumbre, de humildad, pero tenía un problema, ¿sí? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad. Y esa palabra, ahora sí, se la doy después porque el tiempo, es la palabra 1696 en el Strong, es dabar, ¿sí? Y habla, dice, mire, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban, y la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes. Me voy a detener acá. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros podemos experimentar muchas veces la presencia de Dios, podemos experimentar, yo no sé, la unción del Señor, y a veces la gente se va acostumbrando a que usted tiene dones, usted tiene dones. Pero a veces se nos va a olvidar entender que cuando Dios nos da una palabra, el que la está dando es Dios, y Dios nos da directrices, nos da direcciones, y nosotros muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos acá a veces han querido ser más buenos que Dios? Mire, yo a veces conozco pastores que quieren ser más buenos que Dios. Una vez conocí a un hermano que le dije: mira, hermano, fíjate que a mí el Señor me dijo, yo con miedo te lo voy a decir. Este hermano va de ayudar a una familia que le iba a hacer súper caro, no sé cuánto, porque el hermano tenía una buena economía.
Y yo le dije, mira hermano, a mí Dios me dijo juzgar la palabra. Yo todavía con temor, o no lo va, porque todavía no tenía experiencia, pues todavía regresando 15 años atrás. Entonces llegué temeroso, no va a creer que llegué con autoridad. Le dije, mira hermano, con temor te digo, a mí el Señor me dijo que esta familia está en un proceso por rebelde con Dios. Y por rebelde está pasando lo que está pasando, y que dejes de estarle comprando súper, porque Dios quiere que ellos conozcan a Dios, y te van a pagar mal si seguís haciendo. Y se enojó. Mira hermano, me dijo, ¿cómo vas a creer si le estoy ayudando y les estoy comprando, y yo les voy a seguir haciendo, porque al fin y al cabo para eso me ha dado el dinero el Señor, para bendecir? Bueno hermano, perdonad, me fui. ¿Qué cree que pasó? No pasó ni una semana y esta gente le robó en su casa, le robó no sé qué, habló mal de él, y la cosa es que me llegó a pedir perdón. Yo ni me recordaba que le había dado esa palabra. Hermano, no sabes lo que pasó. Me dijo, tenías razón, lo que Dios había dicho, eso sí lo dijo él, porque fíjate que me robaron, me hicieron esto. Sí. Entonces, ¿qué le quiero decir? A veces la gente no entiende quién es el que está hablando. Entonces dice, mire, 10, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora rebeldes. O sea, Moisés estaba enojado. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, mire, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué vosotros no me creísteis? Ahora sí me va a entender. Entonces el dabar, la palabra de Dios, la palabra creativa, es Dios mismo. Entonces cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, háblale a la peña, recuérdese que la peña es figura de Cristo. Por eso Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana, si yo te diera del agua que yo te puedo dar, tú no volverías a tener sed jamás. Y entonces cuando Moisés, en vez de hablarle a la peña, de creer en Jesús, porque aquí hay una revelación de Cristo, hermano. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que si alguien conoció a Jesús fue Moisés. ¿Por qué cree que dice la Biblia que en el monte de la transfiguración el que se le apareció fue Elías y Moisés? Porque Moisés conocía a Jesús. Moisés le dice a Dios, dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios, y dice que le dice a Dios, muéstrame tu gloria, le dice. Y si hablaba cara a cara con Dios, entonces ¿de qué se estaba refiriendo Moisés cuando le dice a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Quieres que te muestre mi gloria? Le dice Dios, pues te la voy a mostrar, pero solo lo podrás ver de espaldas. Y le dice, métete en la hendidura de la peña, y cuando vayas pasando verás las patas. ¿Sabe qué? En la revelación es que le estaba diciendo, te voy a mostrar a mi hijo. Esa es mi gloria. La gloria de Dios es su hijo Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces le muestra la gloria, y él ve a Jesucristo. Entonces Moisés ahora le habla a Dios y le dice, háblale a la roca. Hermano, tengamos mucho cuidado, porque cuando maldecimos, cuando blasfemamos, cuando hablemos como chapines, cuando alegamos, cuando declaramos palabras malas, palabras ociosas, eso solo nos demuestra el poco o el desconocimiento que tenemos de Jesucristo en nuestra vida. No conocemos a Dios, no conocemos el poder de su palabra. Mire, golpeó la peña. Entonces, porque vosotros no me creísteis. Yo le pido hoy que si alguien está falto de fe, digámosle al Señor, aquí está la semilla de mostaza, mira Mayari, que Dios te bendiga. Ahí, hoy, esto es de Dios, llévese su semilla, no la pierda. Porque Jesús dijo, de cierto digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, agarre su semilla, por favor, los que están ahí, aprovechemos que tenemos la semilla hoy ahí. Quédesele viendo de cerca, ¿sí? Aunque se le turnien los ojos, acerque la semilla y véala. Y dile al que tienes a la par así de lejos, ¿verdad? Con tu mascarilla y con tu protocolo de bioseguridad, dile, aunque tu fe sea de este tamaño, Dios puede hacer muchas cosas contigo. Aunque tu fe sea de este tamaño, Dios puede hacer milagros sobrenaturales con cada uno de nosotros. Aunque así sea la fe, mire, aunque nuestra fe sea de este tamaño, minúscula, insignificante, pequeñísima, Jesús dijo, de cierto te digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza,
Le podrías decir al monte, el monte representa tus problemas, el monte representa tus dificultades, el monte representa tus adversidades, el monte representa los movimientos espirituales que están en contra de ti, porque en el monte se adora, los brujos se subían a adorar a sus deidades. Entonces el monte representa todo lo que te es difícil. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y pásate a otro lado, y el monte te obedecerá. Y uno dice, no hombre, con esto. Mire, Jesús no estaba loco. Jesús nos estaba diciendo, si tu fe es así de minúscula, así de mediocre. Y entonces después Jesús vuelve a hablar y enseñar y dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que fue plantada, lo estoy parafraseando a mi versión Pablo Ramos, para que me entienda más rápido, y creció y se hizo una hortaliza, y creció tan grande, pero era una hortaliza, que se creyó árbol, y los pájaros llegaron a hacer sus nidos ahí, pero no era un árbol, era una hortaliza. Esa es la fe. La fe se va a adecuar a lo que tú quieras, a lo que tú necesites, pero si la ponemos en Cristo Jesús. De lo contrario, hermano, vamos a ser cristianos mediocres, cristianos que no vean nada, y entonces el cristiano que no ve nada se fatiga, hermano, y se cansa. Y eso va para todos. Todos en alguna etapa de la vida de repente nos hemos cansado, ¿sí? Todos nos fatigamos. Hombre, Dios no hace nada. Ay, no, hermano, yo soy cristiano y no pasa nada. No, tenga cuidado, porque a veces le estamos pegando a Cristo. ¿Sabe qué es? Pasemos al siglo XXI. Esto es como que usted le esté dando órdenes a Jesús. Señor, tú no haces nada. Quiero ver si de verdad tienes que hacerlo, si no me voy de la iglesia. Qué chulada, ¿verdad? No le ha pasado. Yo conozco hijos rebeldes, hermano. Yo conozco hijos rebeldes. ¿Ha visto aquellos niños rebeldes que se tiran y hacen berrinches? Una vez me recuerdo que uno de mis hijos me hizo un berrinche así. Lo agarré, me lo llevé al carro, me quité el cincho y le metí como 5 cuerazos. Jamás lo volvió a hacer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, hermano, no entendemos nosotros. Y dice la Biblia, mire, que Moisés no ejecutó, no creyó en Dios. Y uno puede decir, hermano, pero si era Moisés, hablaba cara a cara con Dios. Sí, es que a eso quiero llegar. Hablaba cara a cara, pero no le creyó a Dios cuando Dios le dio una orden. Entonces, ¿cuál era la palabra? La palabra es, Dios te dice, he aquí brotará agua de la roca. Háblale, di la palabra y yo ejecuto el poder. Él no le creyeron, le pegó. Pero ¿cuál es la figura ahí para que usted me la entienda? Que nosotros, Dios muchas veces nos da palabras y no entendemos que el que está hablando es el creador de todo. Es el creador de todo, hermano. Dice la Biblia, mío es el oro, mía es la plata. ¿Usted cree que es un carro para Dios? ¿Qué son 5 quetzales para Dios? ¿Qué son 1,000,000 para Dios? O sea, yo no sé si usted me está entendiendo. O sea, para Dios, hermano, no existe la cantidad de dinero. Para Dios no existen las dificultades de sanidad. Si usted está enfermo, empiece a declarar, declare, háblale a su cuerpo. Háblele a su cuerpo, háblele, voy a estar sano, te vas a levantar, háblele a su cuerpo. El problema es que muchas veces nos cansamos, hermano. Mire, yo conozco gente que se cansa. Y ya voy a terminar porque tenemos la Santa Cena, mi hermano. Ya voy a terminar, ¿sí? Pero hay mucho que hablar de esto, pero yo lo que quiero que podamos entender es que cuando Dios da una palabra, usted y yo tenemos que creerla. Cuando Dios te da una palabra, usted la tiene que creer. Pero cuando le digo creer, estoy diciendo váyase al nivel más alto. Esta palabra la dio mi Padre Celestial. Y como mi Padre me la dio, la tiene que cumplir porque Él la dijo. Pero ¿qué pasa cuando nos debilitamos? No pasa nada. No, el Señor se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Dios ya no está conmigo. No diga eso. Dios está con usted. Mire, ayer hablábamos con un hermano muy especial que amamos mucho. Y dice que el sábado pasado pasaron cosas bien sorprendentes, hermano. Sigo escuchando testimonios. Y dice que Dios le fue a dar una palabra pero específica y le dice, yo no me olvido de ti, pero porque él había dicho, Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Dios, no te olvides de mí. Y llega el siervo que Dios usó y le dice el Señor, yo no me olvido de ti.
Hermano, esas son palabras codificadas que usted está pensando. Tal vez usted está en el pensamiento, usted está tal vez diciendo: ay, Señor, tú de verdad saber si tú realmente estás conmigo. Y que te llega a decir el Señor, dice el Señor: yo estoy contigo, ¿por qué dudas? Y yo siempre le digo, hermano, todas las cosas que nos pasan, vení acá, Nicky, por favor, hazme bueno. Todas las cosas que pasan en la vida, hermano, tienen que ver con carácter. Nos cansamos de predicar de eso, la gente tal vez se aburre de oír eso, pero no entendemos, hermano, que Dios quiere que lleguemos a una plenitud de relación con Él. Mire, aquí están hay esposas, esposos. Usted conoce a su esposo. Usted conoce a su esposa. Si su esposa dice algo que de verdad que es cumplidora, usted va a decir: ah, es cierto, ella cuando dice eso lo va a hacer. Usted lo conoce. Este es mi esposo, es cuentero, ahorita a dormir se va a llegar cuando lleguemos, ¿verdad? Porque si le dice: pastor, si usted llega yo hago atol de elote. Y usted dice: mi esposo no sabe pero ni hacer café en casa. Porque lo conoce. Pero yo le quiero decir hoy, hermano, en esta hora, yo le quiero decir: este es el tiempo, hermano, de que empecemos a tomar la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia en Génesis, mire, que el Espíritu se movía sobre las aguas y entonces dijo Dios: sea la luz. Y la luz se hizo. Dios no dudó. Dios, hermano, pero es que Dios es Dios, sí, pero Dios dejó en nosotros la palabra. Mire, yo le quiero dejar una tarea esta semana. Hágalo. Levántese temprano, cuando se levante para ir a su trabajo, a sus labores, levántese y tómese, ¿qué? 30 segundos para declarar una palabra de bendición en su vida. Levántese y diga: este será un buen día en el nombre de Jesús. Señor, tú estarás conmigo. Y cuando sea el mediodía, mire, que sean la 1, mediodía, 12, 1, vuelva a declarar una palabra otra vez. Y tal vez le va a estar yendo no tan bien, pero Padre, tú dijiste, Señor, que tú siempre estarás con nosotros. Yo declaro que tú estás. Hágalo 3 veces al día. A ver qué pasa, y me cuenta a ver qué pasa. Hágalo, declare. Padre, tú declaraste promesas sobre mi casa. Tú declaraste promesas sobre mi empresa. Tú declaraste promesas sobre mis hijos. Padre, tú has declarado promesas sobre mi esposo. Declare la palabra. Hágalo, manténgase constante creyendo. Y diga: porque la palabra de Dios no regresa vacía, porque tú eres la vida y tú lo has declarado. Declárelo. Declare, manténgase firme, no sea inconstante. Sé que hay embate, sé que hay dificultad, sé que a veces cuesta, sé que a veces es difícil, sé que a veces el enemigo viene y mete temor, el enemigo trae. Miren, Moisés se enojó. Yo le quiero dejar algo: no se enoje con lo que le está pasando. No se enoje. Tenga cuidado, Satanás sabe cuál es su problema. En Moisés sabía cuál era su problema, era su temperamento. Recuérdese que mató a un egipcio en Egipto. El brother era violento. Y entonces Satanás dijo: no, este no va a pecar, este no le va a fallar a Dios, pero este tiene un problema en su carácter. Entonces, ¿qué? Hizo que el pueblo se le alborotara, el pueblo se le viniera, se enojó y le pegó a Jesús. En pocas palabras, ¿sabe qué es esto? Le faltó el respeto a Jesús. Pues se lo voy a decir de esta manera, si usted quiere, tal vez así me entiende. Blasfemó, se puso violento con el creador de vida. Y entonces le falló, no le creyó a Dios. Él tenía que hablarle a la roca, y la roca era Cristo. La roca es noble, hable palabra. La palabra que salía sobre su boca, si la hubiera hablado, hubiera ejecutado Dios, hubiera sido sobrenatural. Salió agua así, porque lo que le estaba diciendo, Dios le había dado poder, pero no era la manera. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero solo orar y luego vamos a entrar a la cena del Señor. Pero quiero